23 minutos pasan de la 1 de la tarde. Tiempo de gráficos de tendencias. Javier Alfayate, gestor de fondos en Link Capital. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Eva? Bueno, te echo de menos en plato, pero venga, lo hacemos así. Lo primero quería preguntarte, ¿no? Un poquito en ese vistazo de tiempo real del mercado, ya entrados en el mes de octubre, ¿cómo estás viendo los principales índices y el petróleo hoy, por favor? Sí, bueno, pues mira, fíjate, Eva, lo que ha pasado es que, bueno, en septiembre hemos tenido un mes, curiosamente digo alcista, ¿no? Porque es verdad que septiembre y octubre suelen ser los meses más complicados, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? De lo que hay, de lo que podemos estudiar, ¿no? Por así decirlo. O sea, que fíjate que, bueno, ahora ya empieza octubre, por la tensión, ¿no? Un poquito geopolítica que hay, que ya todos conocemos, pues es verdad que el índice parece que se ha tomado un respiro, pero fíjate, venía yo a traerte un par de gráficos, pero sobre todo este es el que, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando, porque además se puede, ¿no?, enlazar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando el S&P 500 sube un 20%? ¿No? ¿Qué es lo que pasa pues una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses o el resto del año? Bueno, pues fíjate que normalmente cuando sube un 20% a un mes, cuando pasa un mes, el descenso es del 4,37 de media. Esto no hay que olvidarlo, de media, pero es verdad que tiene una significancia estadística alta, ¿no? Entonces, es de esperar una corrección, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dicen un poquito las estadísticas. El gráfico, como te he enseñado antes, pues sí, evidentemente, pues es alcista. Mira, fíjate, si nos vamos a la pauta estacional, que es un poco, como decía, ¿no?, lo interesante, septiembre, octubre suelen ser meses malos. Oye, pues si ya ha subido un 20% en el año, ¿no?, el índice, la media es que en un mes caiga un 4%, bueno, pues fíjate, va perfecto, ¿no?, con ese patrón presidencial, que precisamente, bueno, al final son diferentes medias, ¿no?, de lo que ha ocurrido el último año, en 5 años, en 10 años. Bueno, fíjate cómo antes de las elecciones, bien, porque esto es hasta octubre, noviembre, antes de las elecciones, fíjate que de promedio suele caer, o sea que, bueno, es una cosa interesante, tenemos ahí dos visiones, ¿no? Una que, pues sí, la tendencia es alcista, evidentemente, otra que quizás necesite un pequeño respiro de descanso, ¿no?, por lo menos hasta las elecciones, y eso es lo que nos dicen las estadísticas. En esa fotografía estabas hablando de esa estacionalidad también del S&P 500, del índice rector del mercado americano, pero en la fotografía general de los mercados, ¿qué indica este índice y cómo estás viendo los mercados? Sí. Pues mira, hay otra serie de, es decir, bueno, esto es lo que vemos, ¿no? El S&P 500, ¿no?, pues va fenomenal, pero fíjate si nos vamos a un poquito, pues el resto, ¿no?, de rentas variables. Fíjate, aquí te traigo el ACWI, ¿no?, que sería un MSCI World, ¿no?, una suerte de mundo, ¿no? Si juntamos todos los índices, pues sí, ¿no?, efectivamente, pues estamos en máximos, tanto en Europa sin UK, ¿no? Ahora los emergentes, por ejemplo, con China, ¿no?, que es una subida que hemos visto, ¿no?, en los últimos días, ¿no? Pues bueno, ya parece que se va intentando un poco acoplar, ¿no?, a ese movimiento alcista, pero fíjate que en todos los casos, bueno, pues lo que se ve, lo que se aprecia, ¿no?, es esa tendencia alcista, pero bueno, pues como todos los movimientos al alza, ¿no?, es decir, no va a ser subir siempre. A lo mejor estamos en ese proceso o pequeño periodo, ¿no?, en el que tenemos esa pequeña corrección, ¿no?, pues eso, de un mes hablaba, ¿no?, o hablaba el estudio, y a partir de ahí, después de las elecciones, pues ya pues cerrar, ¿no?, bien el año. Y lo que te decía al principio, si hay protagonismo en los mercados esta semana y en medio de las tensiones geopolíticas, el petróleo se ha convertido en el claro protagonista. ¿Cómo ves ese oro negro? Sí, pues mira, fíjate que está todavía, ¿no?, en medio de ese, bueno, ese lateral que consume tiempo, un poquito de profundidad, pero fíjate por debajo de 73, todavía no podríamos decir que es alcista. De hecho, eso es más bien lateral, que ahora, claro, lógicamente, pues un conflicto, ¿no?, ahí en Oriente Próximo, pues claro, lógicamente al petróleo, pues al precio del petróleo, claro, le viene bien, pero ojo, porque a pesar de
todo, ¿no? De la magnitud, ¿no? Pues eso, las noticias que vemos y tal, sí ha subido, pero todavía está incluso por debajo de su línea de tendencia, ¿eh? Que pasa por 73. Hasta que no pase 73 el precio, ¿no? del barril, pues en este caso es el crudo, pues todavía no podríamos decir que, oye, esto a lo mejor nos interesa o nos conviene, ¿no? Estar en esta materia prima. Y de hecho, claro, si las subidas son solo porque la geopolítica se complica, cuidado, ¿eh? O sea, es decir, que aquí todavía hay mucho trabajo por hacer, petróleo, por tanto, todavía no tendríamos pese a esas subidas, ¿no? De los últimos días. Pues muchísimas gracias, Javier Alfayate, una vez más por este tiempo. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, hasta la próxima, chao.